Buen día. Bueno, sé que tengo algo de tiempo, nos espera una jornada bastante intensa, sí, a nivel de conceptos, también a nivel de vinos, así que no sé cuántos de ustedes están, digamos, al tanto de este nuevo movimiento del concepto de estar presente. Cuando uno está en un lugar, estar presente, y yo lo que les pediría es que estén presentes. Son muchos vinos, están muy bien preparados. Esta también es mucha información, así que les diría, estén en el momento. Yo entiendo que pueden tener problemas y demás, pero esta es una muy buena oportunidad, no solo por mí, sino por realmente la gente de Agrovin que ha puesto esto para ustedes. Entiendo que ustedes hacen vino, tengo mucha información para darles, me gustaría empezar y después vamos a tener un par de coffee break y ustedes ahí me pueden hablar de manera individual. Sin embargo, me pueden hacer preguntas durante la presentación. Ustedes se van a dar cuenta que yo no pierdo el curso de la presentación durante la presentación, ¿sí? Así que ustedes me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas. Este es un espacio bastante confinado, que es una buena cosa. Y si no se animan a hacerme las preguntas acá en medio de la presentación, me la pueden hacer en el coffee break, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, miren, la idea principal era hablar del oxígeno en vinos, y yo, como me han hablado también de ustedes y como Agrovin los tiene a ustedes con tanto respeto, yo he decidido ir un poquito más arriba, ¿sí? Le voy a hablar del oxígeno, fenoles. ¿Cuántos de ustedes han sentido hablar de las quinonas? Todos. Perfecto. ¿Todos tienen claro qué son las quinonas? Bueno, ahí, entonces ya estamos entrando en un terreno interesante, ¿no es cierto? Yo soy profesor. A mí estoy en una presión muy grande, a mí me evalúan por la calidad de lo que yo presento. Entonces yo lo que les voy a presentar son los por qué, ¿sí? Yo les voy a explicar por qué pasan las cosas, les voy a explicar qué son los fenoles, por qué reaccionan, qué son las quinonas, por qué reaccionan, qué es el oxígeno, por qué reacciona. Vamos a hablar de química, manejos e implicaciones sensoriales. Miren, toda esta es la agenda que tenemos para hoy en día. Sí, es una agenda muy apretada a nivel de conceptos. Vamos a hablar de fenoles y quinonas. Tú me dijiste, ¿cuál es tu nombre? Pedro. Pedro, tú me dijiste, sí, conocemos las quinonas. ¿Sabemos lo que es las quinonas? No. Bueno, vamos a ver qué es lo que son las quinonas y qué es lo que hacen. Sí, oxígeno en vinos, vamos a hablar del sistema Fenton, vamos a hablar de tioles, todos hablamos de tioles, el verdejo, que el albariño, todos hablamos de tioles, vamos a hablar de tioles. Vamos a hablar de la química y su impacto sensorial y, por supuesto, como yo soy una persona práctica y hago vino, vamos también a hablar de las aplicaciones de todos estos conceptos, ¿sí? No les voy a dar receta, mi función no es darles receta, pero es darles concepto, y lo voy a hacer relativamente lento de manera de que ustedes los puedan asimilar. Algunos son complejos, ¿sí? Ya les digo, pero ustedes lo van a poder asimilar. Me han hablado muy bien, me han dicho que técnicamente ustedes son bastante impecables, así que yo no encuentro problema en que ustedes entiendan esto. Bueno, vamos a empezar. Un anillo para que lo gobierne a todos. Estos son los fenoles, ¿sí? Como dicen el señor de los anillos, es un anillo que gobierna todo. Y este es el anillo, el famoso anillo bencénico del grupo fenólico. Voy a hablar algo de química aquí. Entonces, esto es un fenol simple. Estos compuestos en su fisiología, en el vino, son extremadamente reactivos. Son muy reactivos. ¿Por qué son reactivos? Bueno, el fenol, ¿sí? En este caso, un monofenol es un compuesto ligeramente ácido. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del pH del vino, puede liberar este protón al medio, ¿sí? Para que eso pase, el pH tiene que ser relativamente alto, ¿sí? Y ese fenol, cuando libere este protón al medio, se va a volver algo que, acuérdense, que se llama fenolato, ¿sí? Se va a volver una forma fenolato, y esta forma fenolato que pasa, que tiende a ocurrir a pH alto, es complicada. Es una forma complicada. Voy a volver a esto, ¿sí? No paramos con esto. El oxígeno tiende a donar electrones al anillo bencénico central y crea 3 cargas negativas, y esas 3 cargas negativas pueden interaccionar con otras cosas positivas, cargadas positivamente. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas del vino están largamente cargadas positivas en la matriz del vino, ¿sí? Ya tenemos eso, ya tenemos la potencial forma fenolato, ya tenemos esta forma negativa, y fíjense qué interesante. Mediado por metales de transición como el oxígeno, como el hierro, o el cobre, o el manganeso, el oxígeno va a reaccionar, de hecho, con los metales de transición, mediados por los fenoles, y formar estas famosas quinonas. Hoy para esta presentación nos vamos a focalizar en esto,
y nos vamos a focalizar en esto. Vamos a hablar del oxígeno y cómo el oxígeno se activa y vamos a hablar de la formación de quinona. Yo lo que les estoy presentando acá es algo que hemos entendido en los últimos 2 años, así que gracias a Agrovino ustedes realmente están viendo algo que se ha entendido realmente hace muy poco. Esto no está muy difundido todavía en el mundo, ¿sí? Bueno, entonces está claro que vamos a hablar de estas dos cosas, ¿sí? Bueno, algo general de la física del oxígeno, que ustedes ya saben, pero tengo que presentarlo por cuestiones formales. Bueno, miren, en primer lugar, a ver. Bueno, esto, perdonen, que se ha puesto un poco lento, está la computadora un poco cargada. Bueno, miren, propiedades físicas. Pero ¿sabe qué? Lo voy a mover desde acá porque me parece que... Perdonen. Bueno, miren, propiedades físicas. Como saben, el oxígeno, relativo a otros gases, el dióxido de carbono, para los que trabajan con fermentación, el oxígeno no es un compuesto muy soluble, ¿sí? No es un compuesto muy soluble, ¿sí? Y, por ejemplo, el dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno, ¿sí? No es un compuesto muy soluble, pero, sin embargo, en las condiciones del vino, ¿sí? Particularmente a baja temperatura el oxígeno tiene una solubilidad aumentada. Todos sabemos que a medida que la temperatura baja, la solubilidad del oxígeno aumenta. Voy a repetir, a medida que la temperatura baja, la solubilidad del oxígeno aumenta. Entonces, esto ya es bien conocido por los enólogos, que cuando estamos en una estabilización tartárica y vamos a mover el vino y lo vamos a pasar por una centrífuga, tenemos que tener cuidado porque estamos aumentando la capacidad del vino de absorber oxígeno en frío. Eso está completamente probado, ¿sí? Así que es importante. Menor temperatura, mayor solubilidad. Un concepto muy importante a tener en cuenta. Claro, sí, bueno, miren, esa es otra de las cosas, un buen profesor, ¿sí? No necesito la filmina. Otra de las cosas importantes es el tema de los sólidos solubles. Esto es muy importante porque cuanto más sólidos solubles ustedes tengan en un mosto o en un vino, es más la resistencia a disolver oxígeno. Con lo cual el vino, como tiene menos sólidos solubles, ¿sí? Puede disolver potencialmente más oxígeno. Es más difícil disolver oxígeno en mosto que disolver oxígeno en vino. Voy a repetir, es más difícil disolver oxígeno en mosto que disolver oxígeno en vino. Con lo cual, muchos de ustedes, por supuesto, que trabajan con mosto, pero con vino terminado, es más fácil disolver oxígeno en vino porque tiene menos soluto. Cuanto menos soluto tenga ese vino, más fácil va a disolver oxígeno. ¿Cuánto? La regla que les quiero decir, por si ustedes quieren número y han venido acá por número, es 8,4 miligramos por litro es la capacidad de saturación de un vino con 13% de alcohol. 8,4 miligramos por litro. Si alguien le está vendiendo microoxigenación y les trabaja en mililitros por litro, ponen la densidad del oxígeno y les va a dar 6 mililitros por litro. 8,4 miligramos por litro es lo mismo que 6 mililitros por litro. Y si no se lo acuerdan, me mandan un mail y se los refresco, ¿sí? Entonces eso es importante, que el hecho de que dependiendo de la temperatura, ¿sí? Y dependiendo de los sólidos tenemos distintas solubilidades, ¿sí? Si quieren que lo vuelva a repetir, lo repito. Bueno, ¿qué más? El oxígeno es un compuesto súper interesante, no solo en el vino, sino en los sistemas biológicos. De entrada le voy a decir que el oxígeno no reacciona directamente con nada, ¿sí? No reacciona con los fenoles, no reacciona con sus lípidos en el cuerpo, no reacciona directamente con nada. Podría irme a la parte termodinámica de por qué esto sucede, pero el oxígeno básicamente, se los digo porque, para que lo entiendan ustedes académicamente, que es lo que se llama un dirradical, quiere decir que tiene en el último orbital 2 electrones que apuntan en la misma dirección, y los compuestos para activarse, para ser reactivos químicamente, necesitan recibir 2 electrones a la vez. El oxígeno en realidad lo único que puede hacer es recibir un electrón a la vez. Lo único que va a activar el oxígeno son compuestos que les puedan dar un electrón a la vez, y ¿saben qué? Muy pocos compuestos pueden donar un electrón a la vez, muy pocos compuestos, pero los metales de transición lo pueden hacer. ¿Se acuerdan que dije el fenolato? Que alguno de ustedes, el fenolato también lo puede hacer, así que acuérdense de eso. Muy pocos compuestos pueden donar un electrón a la vez, ¿sí? Y otra cosa que puede cambiar este sistema es la luz, es la luz ultravioleta, o la luz solar también. Eso es otra de las cosas importantes. Todos habrán sentido hablar del gusto a luz. Bueno, miren, yo les acabo de decir, el oxígeno no reacciona con los compuestos del vino, ¿sí? Sin embargo, todos sabemos que nosotros disolvemos oxígeno y vemos un efecto del vino. Entonces lo que yo estoy diciendo de alguna manera no tiene sentido, debe tener una explicación. Mire, esto no es nada nuevo, esto es un trabajo del año 1983 de Rivero Gallón,
Y lo que tienen acá es un tanque de concreto sin oxígeno, completamente anóxico, un tanque de concreto con una dosis de oxígeno continua, una microoxigenación a lo viejo, digamos, al estilo antiguo, y una barrica nueva. Y lo que ustedes ven, a pesar de que yo les acabo de decir que el oxígeno no reacciona con nada, ustedes claramente ven que a medida que añaden oxígeno, sea porque lo añaden o que viene una barrica nueva, dicho sea de paso, una barrica nueva, dependiendo del grano, les va a dar más o menos unos 25 o 30 miligramos por año, miligramos por litro. Ahí tienen una buena métrica. 8,4 es una saturación, una barrica nueva te da entre 25 y 30 miligramos por litro por año. ¿Sí? Varias saturaciones te puede dar. Entonces acá lo tienen. Entonces vemos que a medida que aumentamos el oxígeno, el color del vino aumenta. ¿Y qué pasa con los antocianos, estos compuestos responsables del color? Caen. ¿Por qué? Porque se están polimerizando. ¿Sí? Y se están polimerizando y sabemos que se están polimerizando por resultado del oxígeno. ¿Sí? Pero yo les acabo de decir que el oxígeno no reacciona. Entonces acá hay algo que está faltando. Así todo, que esto es lo que yo estudio, los compuestos fenólicos, sabemos que también hay efectos en el aroma y en la textura. Disolvemos oxígeno y el aroma del vino cambia. Disolvemos oxígeno y la textura del vino cambia. Pero yo les acabo de decir que el oxígeno no reacciona. Entonces hay algo que está faltando. Y lo que está faltando es el hecho de que el oxígeno necesita activarse para causar daño. El problema es que la mayoría de los compuestos que activan el oxígeno están naturalmente presentes con lo que trabajamos. Y ahí ya entramos el problema. El oxígeno necesita activarse, iones fenolatos, metales de transición, la luz ultravioleta y la luz fluorescente también lo activan. Ya todos sabemos que si tenemos un verdejo muy protegido, muy reducido, tenemos que tener cuidado con el color de la botella. ¿Sí? Esas son cosas que sabemos. Ahora entendemos por qué, porque pueden activar al oxígeno. Todo esto significa que el oxígeno necesita ser activado y esta es la reacción que lleva a la activación del oxígeno, que es una reacción que se ha conocido durante mucho tiempo, se llama la reacción de Fenton. Miren, se van a reír, pero esta reacción fue clarificada en el año 1922. No teníamos idea qué pasaba en los vinos hasta el año 2010. Así que ha pasado un tiempito entre medio. Bueno, ¿qué es lo que es este sistema Fenton que explica por qué se oxidan los vinos? Y esto es realmente, le debo decir que esto es la teoría del todo. Esto es realmente la teoría del todo, porque si ustedes entienden esto, ustedes entienden realmente el todo, ¿sí? A nivel de vino terminado. Entonces, ¿qué es lo que es el sistema Fenton? Mire, parece muy agobiador, pero yo se los voy a simplificar, ¿sí? Este es el sistema Fenton, esto es lo que pasa en cualquier vino, en todos. ¿Sí? En todos. Entonces, ustedes tienen el oxígeno, que lo han disuelto por un remontaje, por un trasiego. Sí, trasiego se dice acá, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Por un trasiego. Y lo que va a suceder es que el oxígeno, como tiene que recibir un electrón a la vez para transformarse en un radical, lo va a hacer a partir del hierro. Miren, y esto, ahí estamos hablando de potencial redox, y Agrovin vende un medidor de potencial redox, ¿cómo se llama, Rebeca? El electrowine, lo iba a decir. Todo esto es un sistema redox, es realmente un sistema redox. ¿Qué quiere decir un sistema redox? Se lo hago muy sencillo, que cuando algo se oxida, otra cosa se reduce. Es muy importante entender eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hierro se está oxidando, ¿sí? Y el oxígeno se ha reducido ahora a un radical. Ya no es más un compuesto no reactivo, sino que ya es un radical. Este radical se llama radical hidroperoxilo. ¿Ven este puntito? Esto no es nada, no significa un puntito, esto significa un electrón desapareado. Y esto significa que esta molécula ya es reactiva. Es una molécula que oxida. ¿Sí? No lo hizo el oxígeno, pero lo hizo el oxígeno activado por el hierro. Y este radical hidroperoxilo lo que va a hacer es agarrar algún fenol del medio, algún compuesto fenólico, ya los definimos, y lo que va a hacer es va a oxidar al fenol a la quinona. Fíjense qué interesante como sistema redox, porque el fenol se va a oxidar a la quinona y el radical hidroperoxilo se va a seguir reduciendo. ¿A qué? A agua oxigenada. Esto es peróxido. Entonces ya tenemos peróxido en el vino. Todos saben el agua oxigenada, todos se lo ponen en una herida, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos formado peróxido a partir de los fenoles. Esto es lo que ustedes deberían, en algunos casos, minimizar. ¿Sí? Particularmente en el caso de ciertos blancos aromáticos, ya voy a volver a eso.
Entonces acá tenemos agua oxigenada. Y acá sí tenemos un problema porque el agua oxigenada es algo que oxida. Acá no hay ninguna duda. Pero las cosas se siguen poniendo peor. Las cosas se... Saca. ¿Quieres? Las cosas se siguen poniendo peor. Las cosas se siguen poniendo peor porque este agua oxigenada ahora tiene dos caminos. Tiene dos posibilidades. ¿Sí? Una es que le agarre otro hierro. ¿Sí? El hierro se va a volver a oxidar. ¿Sí? Con el agua oxigenada se va a volver a oxidar. ¿Y qué le va a pasar al agua oxigenada? Se va a reducir. Porque si el hierro se oxida, el agua oxigenada se reduce. Es un sistema redox. ¿Sí? Y ahora, acá tenemos el hecho de que se ha formado el radical que se llama hidroxilo, que es la especie más oxidante a nivel termodinámico que se conoce. No hay nada más oxidante que esto. No hay nada. No existe. Esto es lo que más oxida. ¿Qué es lo que pasa con una molécula a nivel estadístico cuando es la más oxidante de todas? Es muy sencillo, la molécula va caminando y lo que toca lo oxida. Fíjense que si estamos en un cuarto lleno de distintas moléculas, ¿cuál sería la probabilidad de esta molécula de encontrar? ¿Cuál sería la molécula más abundante que esta molécula puede encontrar? Bueno, el agua. Si encuentra el agua, porque saben que ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es vino? 85% agua, 13% alcohol. Ya está. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede encontrar? Agua. Si encuentra agua, se va a, de hecho, recircular, se va a volver a formar. ¿Qué otra cosa puede encontrar después del agua? Alcohol. Por supuesto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a oxidar. ¿A qué? Acetaldehído. ¿Sí? Entonces ya tenemos acetaldehído a partir del etanol. Esto explica la formación de acetaldehído en barrica, en microoxigenación, en lo que sea. Por eso les digo que es la teoría del todo. ¿Sí? Ahora, este agua oxigenada la podemos manejar. ¿Por qué? Porque si tenemos anhidrio libre, ¿sí? Este anhidrio libre va a atrapar al agua oxigenada antes de que siga esta vía y el vino va a quedar protegido. Se va a formar sulfato, ustedes le va a aumentar el total, le va a caer el libre, pero el vino va a quedar protegido hasta que agoten esto. Ya vamos a ver cómo podemos preservar eso. ¿Sí? Y ustedes me dirán entonces acá, bueno, pero en algún momento esto va a parar. ¿Sí? Porque vas a agotar el hierro. Bueno, lamentablemente no. Esto es un sistema redox. ¿Qué quiere decir? Que otros metales pueden recircular al hierro de vuelta. ¿Sí? El cobre. Y me dicen, bueno, pero en algún momento el cobre se va a parar. No, pero tienes manganeso. Entonces esto no se para. Esto es una reacción autocatalítica. Lamentablemente esto es por lo que el vino añeja. ¿Sí? Por eso un vino de 100 años tiene el aspecto de un vino de 100 años y no el aspecto de un vino de 1. Por esto, porque esto es una reacción autocatalítica, esto no para. ¿Sí? Entonces, bueno, miren, fijémonos qué son las quinonas. Ahora ya sabemos que se forman quinonas. Dime. Entonces, este sistema es una explicación de cuando nosotros estamos añadiendo sulfuroso y decimos, el vino no coge sulfuroso. Al final, te lo está llevando todo a total. Absolutamente. O sea, una de dos, o porque tienes mucho oxígeno o porque tu nivel de metales es excesivamente. Pueden ser las dos situaciones, o las dos situaciones a la vez. Exactamente, exactamente, ahí lo tienes. Fíjate que ya te he dicho que yo no te voy a dar receta, pero lo que yo les ayudo es entender lo que ustedes ya saben. Ustedes ya saben, yo no les voy a enseñar nada. Yo no les vengo a enseñar nada a ustedes ya saben. Yo lo que a lo mejor les pongo es explicación a lo que ustedes ya saben, que les va a dar más poder. Esto realmente no tiene precio el poder de entender, ¿sí? Bueno, miren, entonces ya tenemos las quinonas. Sí, ya tenemos las quinonas. ¿Por qué estas quinonas las hemos entendido en los 2 últimos años y son tan importantes? Porque realmente estas quinonas hacen todo. ¿Sí? Por ejemplo, todos sabemos qué pasa con el sulfuro de hidrógeno, ¿sí? El huevo podrido. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sentimos un poco de sulfuro de hidrógeno? Los enólogos hacemos dos cosas. Ponemos un poquito de cobre, que ya les voy a decir que no es una buena idea. Les voy a decir que prevenir el sulfuro de hidrógeno a partir del potencial redox es posiblemente algo mucho más importante y efectivo que agregar cobre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos? La otra opción es agregar oxígeno, ¿sí? Metemos un poquito de aire, ¿sí? Entonces ahora ustedes, y funciona, muchas veces incluso funciona en una copa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes van a agregar oxígeno. El oxígeno va a estar en el sistema Fenton a partir del hierro. El hierro se va a oxidar y va a formar este radical hidroperoxilo que va a oxidar un fenol a la quinona. Se forma una quinona y la quinona va a capturar al sulfuro de hidrógeno.
¿Sí? Esto es un método indirecto de eliminar el sulfuro de hidrógeno. ¿Y por qué? Porque las quinonas reaccionan con tioles, les encantan los tioles. Las quinonas son químicamente electrófilos, ¿sí? Quieren electrones y los tioles son los mejores donadores de electrones. Entonces ustedes agregan oxígeno, se forma una quinona, la quinona agarra el sulfuro de hidrógeno y el aroma se va, porque este compuesto, el aducto, es muy pesado, no lo pueden percibir. Entonces ustedes dicen, mejoré el vino, ya está, estoy listo. No. Ya vamos a ver que esto no es la solución tampoco. ¿Sí? Agregar oxígeno no es la solución. La solución es evitar el sulfuro de hidrógeno. Se los digo de entrada nomás, más práctico no puedo ser. Bueno, pongamos que esta es la solución. Asumamos que esta es la solución. Y ustedes dicen, bueno, si me soluciona, pues agreguemos más. Tampoco. Porque hay otros tioles que son positivos. El 3-mercaptohexanol, que es el aroma ¿cómo se llama? Pomelo, o grapefruit, ¿cómo le dicen acá al pomelo? Pomelo, bueno. El olor a pomelo o guava o guayaba. Por ejemplo, el 3-mercaptohexanol, el 3-mercaptohexanol acetato, la mercaptopentanona, el benzaldehído, son todos aromas que aparecen en el Sauvignon Blanc, en el verdejo, en el albariño, hay muchos albariños tiólicos. Entonces, estos son tioles. Y de la misma manera que el sulfuro de hidrógeno reacciona con estas quinonas, estos tioles van a reaccionar y ustedes los van a eliminar. Entonces están, por ejemplo, si están haciendo un Sauvignon Blanc, un verdejo, incluso una Viura, ustedes están en este nivel entre eliminar el sulfuro de hidrógeno, que lo van a eliminar, pero también van a sacar muchos de estos tioles. Así que la solución tampoco es agregar oxígeno. Volvemos a lo mismo, la solución sería prevenir la liberación de sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Así que este es el estado de la situación que tenemos. Bueno, vamos, seguimos adelante. ¿Qué más hay? Tenemos el tema de que, por supuesto, vamos a generar acetaldehído. Fíjense que yo voy muy rápido, paso de vinos blancos a vinos tintos. ¿Sí? Se los voy previniendo, que voy para atrás y para adelante rápido. Ahora vamos a pasar en vinos tintos. ¿Qué pasa fundamentalmente cuando el acetaldehído se forma a partir del nivel del sistema Fenton? Y ya sabemos que se va a formar. ¿Por qué? Porque viene la oxidación del etanol. ¿Qué pasa con este acetaldehído? Algo que ustedes ya saben. ¿Sí? El acetaldehído va, por ejemplo, reaccionar con taninos, ¿sí? Y antocianos para formar estos compuestos que se llaman pigmentos poliméricos. ¿Sí? Estos pigmentos poliméricos, ahora sí, son positivos, ¿sí? Tienen este color, ahí ven la molécula de antociano, ahí ven una molécula de tanino que sería un polímero y se forman el puente de acetaldehído, ¿sí? Que se forma a partir de la oxidación del etanol y estos compuestos se polimerizan y dan por la mayor, en líneas generales, color estable. No solo dan color estable, sino que dan propiedades de boca muy favorables. Sí, yo siempre digo que estos pigmentos poliméricos deberían ser astringentes, tienen tamaño molecular para ser astringentes, pero no son tan astringentes como el tamaño molecular lo predice. Quiere decir que dan volumen de boca, dan peso, dan untuosidad sin ser tan astringentes. Esto es lo que yo le llamo cuando los taninos se resuelven, se empiezan a redondear. Es mediado por estos pigmentos poliméricos. ¿Sí? ¿Parece lindo? Ahora, bueno, este vino ha formado buen pigmento polimérico porque tiene una relación tanino-antociano favorable, ¿sí? Ahora ustedes me dirán qué es lo que es favorable, bueno, ustedes lo tienen que determinar, ese no es mi problema, ¿sí? Y esa es ¿por qué? Porque depende de cada vino, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos estos pigmentos poliméricos. ¿Qué sucede? Creo que ayer lo estábamos discutiendo. ¿Qué sucede si tienen ustedes, por ejemplo, y pasa mucho, un vino con mucho tanino, pero no suficiente antociano? Bueno, ustedes disuelven oxígeno, se va a formar acetaldehído y este acetaldehído va a hacer exactamente lo mismo. Va a empezar a polimerizar los taninos y no sé si ustedes lo saben, pero a medida que estos taninos se polimerizan solos, sin mediar los antocianos, solos, son taninos, se vuelven taninos más grandes, precipitan más proteína de su saliva y dan más astringencia. Y el vino se vuelve, ustedes agregan oxígeno y de hecho la astringencia aumenta. ¿Sí? Nosotros hemos hecho experimentos, por ejemplo, en variedades como el Nebbiolo, que tiene una relación tanino-antociano súper alta. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchísimos taninos y no antocianos. Ustedes le agregan oxígeno y el vino se vuelve intomable. Es por esto, porque uno ha formado taninos mucho más grandes que se vuelven súper reactivos a las proteínas de la saliva. Entonces, ¿qué es lo práctico acá? ¿Qué es lo práctico? Que si ustedes tienen un tempranillo muy tánico y le agregan mucho oxígeno de repente, por microoxigenación,
por barrica, lo que van a hacer es formar polímeros más grandes y el vino se va a volver más astringente. O sea que, como decimos los argentinos, le va a salir el tiro por la culata. Le agregan oxígeno para suavizarlo y el oxígeno lo va a hacer más astringente. A lo mejor ustedes lo han visto esto, yo se lo estoy explicando lo que pasa, ¿sí? Entonces, generación descontrolada de acetaldehído durante la microoxigenación, que lo hacemos, o el uso del barril, en variedades con alta relación tanino-antociano puede generar aumento de astringencia. Les doy una recetita, que es lo que hacen en Barolo o Barbaresco. Los italianos no son tontos, no con vinos que son caros como los Barolo o Barbaresco, vinos basados en Nebbiolo. ¿Qué es lo que hacen? Yo voy al Piemonte una vez por año. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, cuando tienen estas relaciones descontroladas de tanino antociano, los tipos después de la fermentación alcohólica hacen la maloláctica en un ambiente bien reductor. Pasan a estos barriles de roble de Eslavonia muy grandes, con una superficie de contacto muy chiquita y muy poco oxígeno porque son usados de manera de bajar el potencial redox, no de favorecer la producción de acetaldehído. Entonces hay que hacer sentido de lo que los enólogos hacen. Yo siempre digo, en Davis, que es la universidad que digamos que es más teórica, siempre hay una situación de enfrentar a los enólogos y decirles están haciendo la cosa distinta. Yo soy enólogo, yo lo que me he dado cuenta es que los enólogos siempre tienen una razón, ¿sí? Y lo que uno tiene que encontrar es el porqué. Bueno, seguimos adelante. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que estos fenoles también son reactivos al pH? ¿Sí? Estos fenoles. ¿Qué sucede? Que los fenoles, porque pueden donar protones libremente al medio dependiendo del pH, y esto es la cuestión, a medida que aumenta el pH, más protones al medio estos fenoles pueden liberar. Les podría explicar la química, tiene que ver con algo que se llama pKa, pero la parte práctica es que a medida que el pH aumenta la proporción de fenoles en la forma fenolato. Sí, fíjense que este ya no luce como un fenol, ese luce como un fenol con un oxígeno con una carga negativa. Esa es la forma fenolato. Mayor pH, mayor proporción de la forma fenolato. ¿Sí? Mayor pH, mayor proporción de la forma fenolato. Esto sí que es un problema, porque la forma fenolato puede donar electrones de A1 directamente al oxígeno y activar al oxígeno y hacer el vino mucho más reactivo. ¿Cuál es la solución? Bueno, baja el pH. ¿Sí? Porque si tienes gran proporción de esta forma fenolato, los fenoles, que les hemos enseñado en la universidad como antioxidantes, se convierten ¿en qué? En un prooxidante, en algo que te favorece la oxidación. Que eso no se lo han enseñado a ustedes en la universidad. Pero los fenoles son prooxidantes en condiciones de pH alto. Entonces, cuando usted tiene un pH que ya empieza a ser 3,8, 3,9, esto ya es complicado. ¿Sí? Ya es complicado. ¿Estamos bien? Entonces, como les digo, que la forma fenolato puede transferir electrones directamente al oxígeno. El oxígeno forma lo que se llama un ROS, que es un Reactive Oxygen Species, que es una especie reactiva del oxígeno, y cuando ustedes tienen esta especie reactiva del oxígeno, ustedes ya tienen acetaldehído. Yo no les estoy diciendo nada nuevo, vinos de pH alto tienden a formar acetaldehído más rápido. Bueno, acá lo tienen, ¿por qué? Por el suelo. ¿Eh? Por el suelo y por la climatología del vino. Bueno, por supuesto, porque el pH vendrá del suelo, la climatología, etcétera, etcétera. Sí, pero ahí está, el hecho de que tengamos alto pH, que haya mayor proporción de fenoles en la forma fenolato, que estos fenoles en la forma fenolato activan al oxígeno y que al activar el oxígeno forman estas especies que finalmente generan acetaldehído a partir de la oxidación del etanol. ¿Sí? El pH se puede controlar, eso es algo que dentro de todo tenemos control. Le diría que muy buen control, tenemos, bueno, el FRICA, hay maneras de controlar el pH. Bueno, aplicaciones, sí, ya les he dado algunas, pero les voy a dar más. ¿Sí? Bueno, aplicaciones. Miren, esto es un sistema modelo. ¿Sí? Todos conocen la catequina, o todos les ha sonado la catequina, es un fenol. ¿Sí? Pero acá ya estamos viendo qué pasa con distintos niveles de fenoles a nivel del anhidrio sulfuroso libre, con el tiempo. ¿Sí? Esto es un sistema modelo que, fíjense, tienen catequina. Más hierro. ¿Por qué se creen que han agregado hierro? Esto es un sistema modelo, no es un vino real. ¿Por qué se creen que han agregado hierro? Porque quieren para favorecer la reacción, ya lo estamos viendo. Como ven, esto es teórico, pero también es práctico. Han agregado hierro, cobre. ¿Para qué han agregado cobre? Para que recircule el hierro. ¿Sí? ¿Y qué más? Anhidrio sulfuroso, que empezamos con 80 ppm de libre, una barbaridad, pero bueno, estamos jugando. Y oxígeno, a saturación, 8,4 miligramos por litro. Entonces nos fijamos qué pasa con el anhidrio libre en ese sistema. Si agregamos 200 miligramos de catequina,
Fíjense que después de 30 días el libre se nos fue de 80 a 30, con 200 miligramos de fenoles, porque ustedes extrajeron 200 miligramos con una prensa vertical o lo que sea. Pero ¿qué pasa si ustedes hubieran extraído más fenoles? Bueno, miren, la caída del libre es más importante. ¿Y qué pasa si ustedes hubieran extraído en su macabeo, en su airén, en su verdejo, una cantidad de fenoles que se pueden extraer, porque lo hemos medido, similar a un Cabernet Sauvignon, 1200 miligramos por litro? Bueno, miren, después de 20 días a ustedes no les queda anhidro sulfuroso libre. Nada. Y empezaron con 80 de libre. Y les queda nada. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y a quién le importa esto? ¿Cuál es el concepto práctico? Bueno, esto es el concepto práctico. Controlar la extracción fenólica en vinos con ANOVA tiorado para preservar el anhidro sulfuroso libre. Los tioles se preservan con anhidro sulfuroso libre. Y si el anhidro sulfuroso libre les cae, esos tioles en algún momento se van a ver afectados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es indirectamente controlar la reacción de Fenton y evitar fenoles. Si ustedes quieren preservar aromas tiolados, la extracción fenólica debe ser minimizada. ¿Sí? No puedo ser más práctico que eso. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué? Se los muestro de vuelta. ¿Por qué? Porque, de vuelta, si ustedes tienen esto, que lo extrajeron, ¿sí? Por una prensa que se les fue 2 horas más o que estuvo más caliente que lo que ustedes habían prevenido, bueno, van a tener esto. Esto se va a agotar. Esto se agota. ¿Sí? Y se va total, que no nos sirve de nada. Entonces tienen eso. Pero para evitar este consumo, tenemos que evitar esto. ¿Se entiende? Claro, entonces, según esto, la práctica de hacer maceraciones, aunque sean en frío, está poniendo en riesgo la... O sea, por un lado, intentas obtener los... Entiendo lo que me los está diciendo. Pero por otro lado, estás extrayendo catequinas. Completamente correcto. Completamente correcto. Mire, lo que usted la acotación que usted me está haciendo es la típica pregunta que me hacen mis alumnos. Bueno, hago una maceración peliculada en frío para extraer un poquito más de aromas precursores. Sí, que sucede, pero también estoy extrayendo más fenoles. Sí, que sucede. Te lo digo muy sencillamente. Bienvenido a tu mundo. Esto es un mundo de balance. Sí, sí. Nunca vas a obtener todo. Nunca hay, como le dicen los americanos, una win-win. Gana-gana. No. Claro, lo que pasa es que un problema que añadido que tenemos nosotros es la temperatura de vendimia que solemos tener. Bueno, muy buen punto lo que has dicho. Claro que al final eso está favoreciendo todas esas extracciones. Sin duda, te puedo dar una aplicación práctica. Has dicho algo muy importante, la temperatura de vendimia. Bueno, mira, si tú bajas la temperatura de vendimia, vas a minimizar la extracción de fenoles y los precursores glicosilados de aroma todavía se van a extraer. Esa sería una manera de ganar un poquito más. ¿Sí? Pero es así, es como tú lo dices. ¿Seguimos? ¿Mucho todavía? Bueno, miren, el sistema Fenton yo se lo expliqué así, sencillito, pero esto lo quise para mi disertación doctoral, es un poquito más complejo. Sí, yo se los he simplificado. Lo que le quiero decir acá es que el anhidro sulfuroso hace muchas cosas buenas. ¿Sí? No solo captura al peróxido, pero también incluso puede recircular quinonas que se forman hasta de vuelta al fenol original. Hace muchas cosas buenas. Entonces, tenemos que preservar el anhidro sulfuroso. ¿Sí? Y el anhidro sulfuroso en realidad no es un antioxidante, es un muy buen reductor. No es un antioxidante porque no reacciona con el oxígeno, enmascara el efecto del oxígeno. Lo enmascara, pero no reacciona con el oxígeno. Es un reductor, no es un antioxidante. ¿Ok? Que no es lo mismo. ¿Sí? Los veo tomando nota porque es importante entender esto así. ¿Seguimos? Bueno, miren. ¿Por qué es importante manejar aplicaciones? ¿Por qué es importante manejar el sulfídrico durante la fermentación? ¿Sí? ¿Por qué es importante, le diría, predecir el sulfídrico durante la fermentación? Yo les voy a explicar cómo se forma el sulfídrico y por qué sería importante, más que nada, antes que reaccionar al sulfídrico, predecir la formación del sulfídrico. Los dejo con ese concepto. ¿Por qué? Bueno, miren, lo que ven en amarillo es el citoplasma de la célula, de Saccharomyces cerevisiae. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, miren,
Si ustedes tienen anhidro sulfuroso alto, molecular, como molecular no se lo puedo escribir acá, pero molecular sería SO3H2, es una molécula neutra, y como una molécula neutra puede entrar la doble capa lipídica de la célula sin gasto de energía. O sea que entre ustedes tienen anhidro sulfuroso alto, por pH bajo, por lo que sea, ese anhidro sulfuroso va a permear muy rápidamente. Digamos también que ustedes pueden haber agregado un poquito de sulfato de cobre durante la fermentación. Ese sulfato ahora sí va a entrar a la célula con gasto de energía. Cualquiera de los dos que entre va a terminar en esto, en lo que se llama sulfuro, ¿sí? Adentro de la célula. ¿Qué sucede? Si ustedes tienen una buena nutrición, tienen buena cantidad de aminoácidos, nitrógeno prontamente asimilable, me han dicho que este compuesto de nutrición de Agrovin anda muy bien, que lo quiero probar este año. Bueno, si ustedes tienen buena cantidad de nutrición, a la célula le va a venir bien esto, porque va a tener estos aminoácidos libres, más este sulfuroso, y lo va a secuestrar formando aminoácidos azufrados, que los necesita, cisteína, metionina, etcétera, etcétera. Lo necesita de la misma manera que ustedes lo necesitan, ¿sí? Entonces eso está bien, ¿sí? ¿Qué pasa si la célula tiene una deficiencia? Si la célula tiene una deficiencia de nitrógeno y ustedes siguen con su fermentación normal, bueno, se va a formar sulfuroso y la célula no puede mantener esta molécula cargada dentro del citoplasma y la va a escupir para afuera. Cuando la escupe para afuera, la escupe en un medio reductor. Entonces tenemos formado sulfídrico. Esa es la vía de formación que se llama sulfídrico biológico, ¿sí? Si ustedes no tienen nutrición adecuada. Ahora ustedes me dirán, bueno, sí, Agrovin hace este producto, entonces voy a agregar 4 veces más, ¿sí? Que ahora le estoy jugando en contra a Agrovin. Bueno, no tampoco, no pueden agregar 4 veces más tampoco. ¿Por qué? Por lo que sucede, y esto es en líneas generales también importante a nivel de entender el estrés de la levadura. Si ustedes agregan mucho nitrógeno o mucho nutriente a nivel aminoacídico, de aminoácidos, bueno, la fermentación va a ir más rápida. ¿Y qué sucede cuando la fermentación va más rápida? La célula usualmente en el citoplasma se vuelve acídica, se vuelve ácida y no puede mantener el funcionamiento siendo ácido, entonces empieza a expulsar protones para afuera. Y cuando expulsa protones para afuera, ¿qué pasa? Baja el potencial redox. Baja el potencial redox cae. Entonces, si ustedes pueden ver cuando el potencial redox está por caer, eso ya les va a decir o les va a dar una buena predicción de la formación de sulfídrico. Si el potencial redox cae abruptamente, cualquier azufre elemental que ustedes tengan se va a volver rápidamente sulfídrico. Se va a volver inmediatamente sulfídrico. Pero si ustedes pueden prevenir esta caída del potencial redox, van a prevenir también la formación de sulfídrico químico. Sí, ayer estábamos hablando que la prevención de este sulfídrico químico posiblemente ocurra alrededor de menos 70 milivoltios, ¿sí? Sulfídrico químico, que al final, Rebeca, yo estaba pensando que no es tan sulfídrico químico, es también biológico porque es un resultado de la célula bajando el potencial redox, si se quiere. Es químico porque incluye la reducción del azufre al sulfídrico, ¿sí? A diferencia del sulfídrico liberado por la célula, pero al final esto es un resultado de la célula. Cualquier condición que estrese a la célula usualmente lleva a que el citoplasma se acidifique. Si ustedes le estresan con frío, si ustedes le estresan con calor, si ustedes le estresan con falta de nutrientes, la célula va a reaccionar haciéndose más ácida y no puede vivir con eso, tiene que expulsar los protones afuera, expulsa los protones para afuera y cae el potencial redox. Podríamos decir también que el potencial redox puede ser un predictor del potencial estrés de la levadura. ¿Sí? Y si la levadura está estresada, es una mala noticia para ustedes. Seguimos, caídas muy bruscas del potencial redox predicen producción de sulfídrico. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Está bien? Bueno, miren, hablamos de sulfídrico, hablamos de quinona, hablamos de tioles, ahora vamos a hablar de fenoles. ¿Sí? Ahora los paso a algo completamente distinto y esto va a ser un poco más complicado, sí, de entender. Yo entiendo que todos ustedes deben trabajar con volúmenes muy grandes. A lo mejor esto no aplique a ustedes, pero a lo mejor espero les dé idea. ¿Sí? Bueno, miren, dime. Has comentado antes que los vinos tintos en Italia hacían la maloláctica en ambientes reductores. Vale, con lo cual se puede entender que una buena práctica es intentar coinocular bacterias para
hacer la coinoculación, o sea, alcohólica Y maloláctica. a la vez porque estás en un ambiente reductor. Sin duda, sí. De hecho, antes de la pandemia estaba en Burdeos. De hecho, me agarró la pandemia en Burdeos y me tuve que volver a Estados Unidos. Y me sorprendió chateaux súper importantes, que no voy a mencionar el nombre, todos coinoculando. Inoculando en fermentación. Algunos en fermentación y muchos inmediatamente después de la fermentación alcohólica. Sí, sí. Otra cosa que les puedo decir, la hacían con el sentido que tú has explicado, pero el segundo motivo que no me explicaban, pero yo lo entendí, es que lo que no quieren los tipos es tener el vino sin anhidrio sulfuroso. ¿Por qué? Por Brettanomyces. Claro. Eso me parece, no me lo dijeron directamente, pero yo me di cuenta que estaban apurados de ajustar el anhidrio, de tener un libre de 25. Claro, esa es una ventaja que al hacer coinocular terminas sulfitas y estás manteniendo... Lo único que te diría es que, y Agrobin vende, tengo entendido, bacterias, que te fijes muy bien entre la compatibilidad entre la levadura y la bacteria que vas a coinocular. Es lo único que te digo. Tiene alguna que funciona. Sé que tienen varias que funcionan. Bueno, vamos a hablar de fenoles ahora. Bueno, yo vivo en la costa de California, sí, que suena muy romántico, pero es muy caro. Yo vivo en la costa de California, eso es Paso Robles, que es donde yo vivo, pero yo trabajo en San Luis Obispo, que es una ciudad que está ahí cerca del puntito blanco. Y ahora les voy a mostrar un experimento de extracción de fenoles, sí, en Pinot Noir, que entiendo que muchos de ustedes no hacen Pinot Noir, pero a lo mejor les va a caer, de hecho hoy vamos a probar un Pinot Noir de California y les va a caer a lo mejor simpático lo que hemos encontrado, ¿sí? Bueno, a mí me gusta trabajar con Pinot Noir que miren al océano, ¿sí? Así que esto está en un pueblo de playa. Esto es un Pinot Noir que es uno de los clones borguiñones que se llaman, o de la Borgoña, se llama clon 667, perdón, y lo que hicimos fue tres tratamientos en el mismo bloque, tres tratamientos muy distintos. Lo fermentamos muy caliente. ¿Cuán caliente? Entre 28 y 32 con un pico de 37, bien caliente. O lo fermentamos muy frío, entre 11 y 16. Y también hicimos un tratamiento combinado, en el cual hicimos 7 días en frío, 7 días en caliente, inoculado. En cada tratamiento de temperatura, frío-calor, lo que hicimos es algo muy extremo. O agarramos, inoculamos los tanques y no hicimos nada, o hicimos 2 bazuqueos por día. Y ustedes me dirán, joder, no ha hecho nada, no hicimos nada. Lo cerramos y lo dejamos. ¿Sí? Así que eso es lo que van a ver y les voy a presentar ahora. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? En primer lugar, seguimos la temperatura dentro de esos fermentadores. Pusimos 200 sensores por fermentador, todo en triplicado. Y estos sensores nos medían la temperatura cada 0,5 segundos. Así que después de la fermentación teníamos tantos datos que ninguna computadora nos podía correr la planilla Excel, porque no entraban en la memoria de la computadora. Así que tuvimos que llamar a un estadístico y a un técnico en computadora para que nos pusiera la planilla en otra computadora y nos ayudara a graficar la variación de temperatura. Los vinos en caliente fermentaron en caliente, los vinos en frío fermentaron muy frío, ¿sí? Pero lo vemos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que encontramos? Fíjense, en rojo tenemos una fermentación caliente, sí, una fermentación caliente con bazuqueo, y en marrón, sería un marrón ese, tenemos una fermentación caliente sin pisoneo. Esto es la extracción de tanino, durante la fermentación y hasta el embotellado. Fíjense que hemos tenido incluso extracciones de tanino más altas en el vino que se hizo sin pisoneo. ¿Sí? Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que extraigamos más si estamos haciendo menos? La fermentación en frío, mucha menos extracción de tanino, 7 veces menos extracción de tanino. Pero eso no nos sorprende porque fermentas en frío y extraes menos, ¿sí? Vamos a darle una explicación a eso. Entonces, ¿qué es lo que vimos? También que estos vinos que fermentaban muy calientes, independientemente del pisoneo, que fermentaron muy calientes, formaron más de estos pigmentos poliméricos, que dan volumen y cuerpo, y estructura en boca sin dar astringencia. Formaron más tanino, pero también formaron
más pigmentos poliméricos. Y las fermentaciones en frío no formaron nada de pigmento polimérico y tuvieron nada de tanino. Yo lo que le decía a mis estudiantes es que la fermentación en frío es una receta especial para producir vinos sin volumen de boca. Ahora, no lo digo con connotación negativa porque ustedes muchas veces pueden querer producir vinos del año sin volumen de boca, entonces ustedes fermentan en frío. Todo bien. Pero traten de introducir algo de oxígeno, no como yo que no hice nada. Ya van a ver qué es lo que pasa si no hacen nada. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahora lo que hemos hecho? Bueno, entonces, más pigmentos poliméricos, de estos que dan volumen de boca, que dan color estable en la fermentación en caliente, pero no efecto del pisoneo, ¿sí? Entonces, también hicimos un análisis sensorial, ¿sí? En estos vinos, y yo esto le voy a mostrar un análisis de componentes principales, que es algo relativamente difícil de explicar, pero una vez que tú entiendes cómo este sistema funciona, es fácil de entender. ¿Qué es lo que es este análisis sensorial? Lo hacemos con un panel de cata entrenado, esto cuesta muy caro, nos cuesta alrededor de $17.000 cada panel que corremos, son unas 12, 15 personas, ¿sí? Que están entrenadas y que básicamente, por supuesto que evalúan los vinos a ciegas, completamente, no saben, no tienen ni idea de lo que están probando, o sea que y están entrenados, o sea que lo que ven es lo que es, pues no saben lo que están probando, ¿sí? Ni siquiera saben qué es Pinot Noir. ¿Está bien? Entonces esto es lo que encontramos. Lo que nos encontramos, y en este análisis de las componentes principales, es que las fermentaciones frías, sobre todo las que no tenían pisoneo, reduction, ¿qué es lo que es eso? Sulfídrico. Fermentamos frío, estresamos la levadura, no generamos nada de quinona para secuestrar el sulfídrico y tenemos reducción muchísima. ¿Sí? Una buena receta para tener reducción. Tú fermentas en frío, ¿sí? No añades nada de oxígeno, no hay quinona, la levadura se estresa, libera sulfídrico, no hay nada que secuestre al sulfídrico y el vino se reduce. No hay duda. Tú fermentas en caliente y tienes más cuerpo y a nivel temporal nos dimos cuenta que la astringencia de los vinos duraba muchísimo. Duraba mucho en boca, fermentando en caliente. Incluso más cuanto menos pisoneo hicimos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Más pisoneo y menos extracción? ¿O bien extracción sin necesidad de pisoneo? ¿Cómo puede ser? Bueno, miren, esto es lo complicado y este es el final de la presentación, para que vean cómo todas las quinonas entran acá. Bueno, miren, en primer lugar, esto lo hicimos en una bodega industrial. Esto no fue un experimento en un frasquito. Sí, esto lo hicimos en fermentadores de 1 tonelada. Yo no sé y tengo mis dudas si esto funcionará en fermentadores de 20, 30 toneladas. Sospecho que no. Pero por lo menos en fermentaciones más controladas de 1 tonelada, incluso 2 toneladas, esto es lo que básicamente sucede. ¿Cómo puede ser que tengamos más extracción si hemos hecho menos? Bueno, esto lo hemos clarificado hace muy poco, ¿sí? Y esto es la teoría que tenemos. Bien, tenemos un fermentador y hacemos nuestro pisoneo, ¿sí? Al hacer el pisoneo estamos extrayendo fenoles. La flecha, el ancho de la flecha les da una idea de cuántos fenoles estamos extrayendo. Estamos extrayendo muchos fenoles porque estamos favoreciendo la difusión. Pero ¿qué más estamos haciendo? Estamos disolviendo oxígeno. ¿Y qué está haciendo ese oxígeno? Generando quinona. Entonces se van a generar quinona. ¿Qué hacen las quinonas? Oxidan. Y oxidan todo. Entonces van a oxidar algunos de los fenoles que hemos extraído. De manera tal de que vamos a tener una degradación de fenoles y algo nos va a quedar. ¿Está? Digamos 45% de ganancia neta. ¿Sí? Esto sería lo estándar. Que no está mal, porque además estas quinonas van a atrapar al sulfídrico. ¿Está bien? ¿Sí? Esto sería la condición estándar. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Digamos que, y esto sí es ya más práctico, pueden sumergir el sombrero, como le dicen los italianos, capello sommerso, sumergen el sombrero, más fácil para ustedes, ¿cómo se dice? Sumerge, está bien dicho, sumergen el sombrero, no hacen nada, agregan su levadura, su nutrición, porque sí deben tener nutrición, y lo dejan ir. Entonces, van a extraer posiblemente menos fenoles, pero no van a generar quinona. Y si no generan quinona, van a tener menos degradación de fenoles y más retención de fenoles, con lo cual van a tener un 50% de ganancia neta. ¿Cuál es el riesgo?
que no están generando quinonas. Y si no están generando quinonas, tienen que tener una muy buena nutrición para que no se genere sulfídrico. Porque si no, se va a formar sulfídrico como me pasó a mí. ¿Está? Esta es la segunda teoría del todo. Y esto sí sé decir que esta es mi teoría. Esta va a llevar mi nombre. Entonces, tenemos las quinonas, que tú me dijiste al principio, claro que conocemos, pero no las entendemos. Yo espero que ahora la entiendan un poquito más. ¿Sí? Tenemos las quinonas, que por supuesto nos van a oxidar a los fenoles formando polímeros oxidados. ¿Sí? Y también tenemos a las quinonas, ¿sí?, que en realidad, mediada del anhidro sulfuroso, nos los van a secuestrar y de manera, cuando la quinona se secuestra con el anhidro sulfuroso, no sigue actuando y tenemos fenoles que se preservan más. El anhidro sulfuroso en fermentaciones en tinto ayuda a preservar más los fenoles. Hemos siempre creído que el anhidro sulfuroso extrae más fenoles, agregamos más y extrae más. No, el anhidro sulfuroso secuestra las quinonas y preserva los fenoles. Ustedes ya saben, yo les digo lo que sucede. Y de hecho lo vemos en maceraciones en fría, que yo hice mucho estudio en maceración en fría, esto es en Malbec y Barbera, ¿sí? En maceraciones en fría muy prolongadas, que muchas veces algunos enólogos frikis tienden a hacerlo, yo siempre les digo, inoculen y agreguen más de lo común del anhidro sulfuroso. Si ustedes hacen eso, incluso van a extraer un poquito más, porque están preservando, están evitando la formación de quinona. ¿Sí? Lo hemos hecho en Pinot Noir, lo hemos hecho en Cabernet Sauvignon, lo hemos hecho en Barbera, en muchas variedades. ¿Está bien? Miren, entonces, los he llevado por todos lados. Hemos hablado de tiole, de verdejo, de albariño, le hemos hablado de extracción de fenoles. La retención de fenoles en vinos tintos es un balance. Ustedes están jugando en una balanza, más o menos lo que hablábamos, ¿sí? No, nunca va para un lado. Tenemos en un lado la extracción real, que es disolución y difusión, y tenemos absorciones que pasan por proteína o degradaciones por quinona o enzimática. De acuerdo a lo que ustedes manejen esta balanza, es si van a ganar o van a perder fenoles. Para ganar fenoles, tienen que favorecer extracción, pero tienen que evitar la degradación. Siempre nos los han enseñado como extracción, pero nunca como protección y evitar la degradación. ¿Sí? Eso sería controlar la producción de quinonas, pero a su vez si no tienen quinona, tienen que evitar que el vino se reduzca, y si tienen que evitar que el vino se reduzca, el vino tiene que tener una buena nutrición o tienen que de alguna manera poder predecir si el vino se va a reducir. ¿Sí? Para lo cual yo creo que el potencial redox puede ser interesante. Bueno, ¿tienen suficiente? Bueno. ¿Por qué los vinos se reducen en botella? Entonces, tenemos sulfídrico, porque les pasa a todo el mundo, pasa en las mejores familias. ¿Sí? Tenemos sulfídrico, ¿qué hacemos? Agregamos oxígeno. O cobre, sería lo mismo. ¿Sí? Agregamos oxígeno. ¿Qué pasa? El oxígeno no reacciona con el sulfídrico, ya lo sabemos. El oxígeno va a reaccionar con el hierro, va a formar una quinona y la quinona lo va a secuestrar en este aducto que ustedes no lo huelen más. Listo. A su vez, porque hay oxígeno, se van a formar especies reactivas del oxígeno y muchos de estos sulfídricos se van a polimerizar formando lo que se llaman disulfuros. Ustedes los conocen. Estos disulfuros tienen peso molecular alto, tampoco lo perciben. Entonces, ustedes dicen, agrega oxígeno, tuve sulfídrico en la fermentación, agrega oxígeno, listo, estoy listo, la reducción desaparece. Ya está. Después, lo que hacemos es embotellar el vino y le ponemos una taparrosca con un liner de Saranet o Sarantín o con un microaglomerado muy apretado, con una tasa de transmisión del oxígeno muy baja y el vino se reduce. Y ustedes dicen como el español, coño, que me lo ha reducido el tapón. El tapón no te redujo el vino, tú redujiste el vino. Lo que hace el tapón es bajarte el potencial redox. Y como baja el potencial redox, y esto es un sistema redox, ¿sí?, rápidamente el disulfuro se vuelve sulfídrico de vuelta y la quinona se disocia de vuelta al sulfídrico y el sulfídrico aparece de vuelta. Y ustedes dicen, el tapón. No el tapón. Eso es vos. ¿Ok? Entonces volvemos a lo mismo, de vuelta a la teoría del todo y ser
y ser conscientes y prácticos, ahora que conocemos cómo funciona el sistema. ¿Cómo evitamos esto? Y bueno, no nos queda otra que evitar eso. Ya está. El resto son parches. Se nos está hundiendo el Titanic y estamos tratando de emparchar los huecos. Y está bien, funcionará por un par de meses, pero al final es eso. ¿Sí? Entonces, el vino es un sistema redox. ¿Sí? Hay compuestos que se oxidan, pero si un compuesto se oxida, el otro se reduce. ¿Sí? A compuestos clave que lo hemos visto hoy, fenoles, oxígeno, el hierro, tioles y quinona. El control y el monitoreo de oxígeno es necesario, pero no suficiente. Muchas veces tenemos que desoxigenar, tenemos que sacar el oxígeno, no queda otra. ¿Sí? El hecho de poder desoxigenar y reducir el nivel de oxígeno es muy importante, viendo esto y entendiendo esto. El potencial redox, medirlo y entenderlo es muy importante. No les voy a vender nada más que Agrovin, pero simplemente de vuelta a decirle que el anhidro sulfuroso es algo muy importante. No es un antioxidante, pero sí es un muy buen reductor. ¿Sí? Así que, bueno, ustedes tendrán a lo mejor estos sommeliers que son un poco más friki, no eso chuy, no sulfuroso y demás. Para esas partidas de 20 botellas funciona, pero para la que hacen ustedes, nada. La elección y el tapón de cierre también es súper importante, pero para eso tenemos que manejar los compuestos volátiles del azufre durante la fermentación. El balance y pérdida de fenoles mediado por quinona determina la retención de fenoles, la retención final de fenoles en el vino. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces esto es todo lo que tengo para ustedes. Por hoy día yo le quisiera agradecer a Agrovin porque ellos son los que han sponsoreado este viaje. Tengo entendido que vamos a tener una cata de vinos californianos que elegí yo, ¿sí? Si ustedes tienen el tiempo, yo les diría que la traten de hacer porque es muy interesante lo que se puede aprender de esos vinos. Y además de darle las gracias a Agrovin, ahí tienen mi mail, si alguno lo quisiera. Sí, yo igual, Isaac y Germán, el CEO de Agrovin me conocen, así que me pueden contactar a partir de él. Yo estoy en la costa de California y lo único que me gustaría dejarles, por si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna curiosidad o una pregunta o algo por el estilo, yo tengo alrededor de 12 proyectos de investigación ahora en funcionamiento, ninguno que tenga que ver con el oxígeno, pues no tengo financiación, pero estamos trabajando en el efecto saben del Zinfandel californiano, que todo el mundo habla de la viña vieja, estamos tratando de entender por qué se habla de la viña vieja. Estamos hablando de Pinot Noir, temperatura de fermentaciones, cuánto tenemos que irrigar el Pinot Noir. Hacemos mucha investigación en cofermentaciones, mucha investigación en agregado de racimo entero, por ahí no por la escala de ustedes, ¿sí? Maceraciones extendidas y ahora estamos en un proyecto de aceleración, añejamiento acelerado. Queremos poder predecir cómo los vinos se van a añejar después de 3, 4, 5, 10 años de estilo en botella, porque mis tiempos son muy cortos, ¿sí? Variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Tanat, Petit Syrah, Zinfandel, Pinot Noir, Graciano, Syrah y Garnacha. Me falta el tempranillo. Así que con esto les doy las gracias por la atención. La última cosa es que tengo un capítulo de libro y un review, está en inglés, pero si lo quieren se los doy gratis. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero que nos sigamos viendo. Gracias. Pregunta. ¿Estuvo bien? ¿Se entendió? ¿Valió la pena? Bueno, denle las gracias a Agrovin. No, yo no lo digo, no lo digo en broma, porque yo estoy acá por ello. ¿Pregunta? Te he dejado medio... Vamos a ver, si es cierto, o sea, que al final una práctica que nosotros hacemos habitualmente es añadir cobre. Porque, algo que sí ha ocurrido con el paso del tiempo y con la mejora de la tecnología, por lo menos aquí en Mancha, como hemos cambiado todo el hierro a inoxidable, al final uno de los problemas que hemos tenido, y bueno, sobre todo hemos eliminado las bombas de bronce, muy bien. es que hemos evitado la adición de cobre que ya estábamos haciendo por el bronce. Entonces, sí es algo que estamos haciendo. Y algo que sí que sí tenemos comprobado es la diferencia entre añadir sulfato de cobre a añadir productos quelatados de cobre. Ah, o sea, la diferencia en efectividad, digamos. En efectividad y
retrotracción de la reacción del cobre, sobre todo Entiendo. de su flujo. Y sí es cierto, vamos, por lo menos es la percepción que nosotros tenemos, es que la adición de quelatos de cobre influye menos negativamente en el mantenimiento de los aromas que si hacemos con sulfato. Con sulfato de cobre. O sea, eso sí es, no es exactamente, vamos, entiendo que porque la liberación del cobre es más lenta en los quelatos que en el sulfato, exacto. Pero, Es un compuesto de liberación lenta exacto. de cobre, entonces reacciona más lentamente. Y como reacciona más lentamente, la reacción inversa va a también pasar más lentamente. Entonces tienes más vida. Sí. Bueno, mira, el hecho del cobre a mí tampoco, yo por supuesto que lo uso, todo el mundo lo usa. Yo tengo un amigo que hace Pinot Noir de $150 la botella y él lo usa. La gran realidad es que en vinos de rotación relativamente rápida no es tanto problema realmente, porque el vino no se va a alcanzar a volver. Pero bueno, estamos hablando de vinos a lo mejor más premium, de que alguien los va a sentar en la botella por 10 años, ¿sí? Pero lo que has dicho, sí. No sabía que los quelatos liberaban más lentamente. Yo usualmente no trato de no tratar con cobre, pero lo entiendo. La evidencia científica no la tengo, pero sí, pero es lo que ustedes ven. Es lo que vemos. Bueno, que es empírico, pero igual de importante. Sí. Sí, puede ser que lo liberen más lentamente el cobre, como tú dices. ¿Hay alguna otra pregunta más o comentario? ¿Quedó todo más o menos claro? Una pregunta, Federico. En aquel experimento que hiciste con vino tinto, con pisonado y sin pisonado, Sí, para ver el equilibrio con los fenoles, sí. ¿cómo se afectó el color? Nosotros siempre hemos pensado que cuando haces la maceración va a extraer más color. Sí, bueno, ¿cómo se afectó el color? Bien, buena pregunta, ¿cómo se afectó el color? Todo fue función de la temperatura, Germán. ¿Qué quiere decir? Que poco color con la fermentación fría, mucho color con la fermentación en caliente, pero no efecto del pisoneo. De hecho, menos pisoneo nos dio más color. Repito, menos pisoneo nos dio más color. Y esto está porque los antocianos son los compuestos más fácil de oxidar del vino. O sea que más quinonas disuelven, más antocianos pierden. Nos han enseñado en la universidad extracción de fenoles. Yo lo que le estoy enseñando o poniendo al público es la retención de fenoles, que es distinta. ¿Por qué? Porque la retención es extracción menos lo que pierdes. Es como un banco, lo que entra y lo que sale. Y cuando tú haces más pisoneos que lo necesario, que lo que el vino puede tolerar, generas quinonas y esas quinonas bajan a los antocianos, los oxidan y tú terminas perdiendo color. Entonces, para responderte tu pregunta, fue la temperatura de fermentación el factor más importante, pero los pisoneos fueron detrimentales a nivel de color, por la generación de quinonas. ¿Sí? Es la temperatura. ¿Sí? Una pregunta, ¿en esas pruebas el sombrero estaba en la parte de arriba o estaba, como has dicho, como... No, lamentablemente, bueno, eso por ayer estaba hablando por teléfono con la persona que me hace los tanques. No, el sombrero estaba arriba, ahora quiero hacer las pruebas con el sombrero sumergido. Y en esta bodega que hicimos, estamos diseñando una pantalla para bajar el sombrero, esta cosecha. Así que el año que viene tendré resultados. En este caso el sombrero estaba como lo tendrían ustedes, no lo manipulé. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más o comentario? Vale, pero en ese Dime. sentido, entonces, un buen sistema sería los tanques Ganímedes, porque pues no está siempre el sombrero sumergido, pero sí está mucho más tiempo. Absolutamente, sin duda. ¿Sí? O utilizar un sistema como el Ulises, pero con una generación de... O sea, haciendo los bazuqueos mucho más intensa. Mucho más... Obviamente, con el fin de mantener siempre hundido el sombrero. Sí, sin duda. Y pensando que en el Ulises el tamaño de burbuja que están metiendo es muy grande, con lo cual digamos que la disolución de oxígeno no va a ser... Muy buen punto. Como la burbuja es grande, no van a alcanzar a disolver tanto oxígeno. Mientras más grande sea la burbuja, menos disolución. Y acuérdate que también tienes el hecho de lo que se llama en Estados Unidos el timing. ¿Cuándo lo haces? Porque si tú lo haces en el pico de fermentación, incluso si disuelves un poco más de oxígeno, se lo lleva la levadura. Así que estás protegido. Ahora, si tú, ¿me entiendes lo que te digo? Si tú lo haces al final, ahí ya... Y con el Ulises ni siquiera, porque la burbuja es tan grande que no se alcanza a disolver. Pero sí, entiendo lo que he dicho, no sé cómo se dice timing, ¿cómo se diría?
el momento, eso quiero decir. Sí, sin duda. ¿Algo más? ¿No? Bueno, gracias.